Les saluda el doctor Valeriano Fuentes López desde el programa No Tu Salud. Les doy la más cordial de las bienvenidas. El tema del día de hoy es un tema, pues yo creo que muy interesante y actual, que se conoce como el feto como paciente. Y tenemos de invitado a alguien del cual prácticamente estudió este tipo de problemas, como es el doctor Óscar Pérez Garcilita. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo su especialidad en ginecobstetricia en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, Coahuila. Y aparte hizo una subespecialidad en el Instituto Nacional de Perinatología, conocida como Medicina Materno-Fetal. Y el cual, bueno, pues le doy las gracias en haber aceptado la invitación a venir a platicar un poquito sobre este tema, que yo creo que es un tema del cual a veces se escucha poco. Y yo quisiera que pues, él nos explicara un poco sobre la medicina materno-fetal. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por invitarme. Pues, ¿qué es la medicina materno-fetal? Digo, para que la gente se vaya enterando de esto que pues, pocas veces se ve escuchando, ¿no? La medicina materno-fetal es una subespecialidad de la ginecología. Hay que hacer medicina, después ginecología y obstetricia, y después 2 años de una especialidad en un centro hospitalario. Dura 2 años, no es como un curso de ultrasonido o un diplomado, sino una preparación integral en relación a la salud materna y fetal. Se obtiene una cédula profesional y al final se pueden ofrecer estudios complementarios al ultrasonido en búsqueda de la salud fetal. Eso es. ¿Y qué personas son, qué mujeres deben de realizarse estudios fetales para ver el bienestar del feto? Bueno, hace 15 años la indicación era ser una paciente de muy alto riesgo para poder trasladarse a una ciudad más grande, con costos mucho más elevados de los estudios, la limitación de la tecnología, la limitación de las personas que estaban capacitadas para hacer esto y además los costos asociados al traslado. Actualmente no hace falta ninguna indicación especial, toda embarazada puede ir a hacerse sus revisiones, no tiene contraindicaciones y ya estamos cada vez más accesibles en cuanto a la distribución de los médicos fetales y los costos. Eso es. Ya habló de estudios. ¿Qué tipo de estudios deben de realizarse en alguien que sospeche que hay algún problema con el feto? Bueno, lo primero es que toda paciente tiene un riesgo, ¿sí? Independientemente de su edad, de su condición de salud, todos los fetos tienen un riesgo. El feto se individualiza en relación a los antecedentes maternos, pero también a cómo vamos revisando al bebé. El primer estudio se hace aproximadamente a las 12 semanas, es un periodo entre las 11 y las 14 en donde se establecen los riesgos para determinar cuál va a ser el seguimiento individualizado de ese bebé. El ideal son entre las 12 y 13 semanas y a partir de ahí ya se establece si es necesario hacer un seguimiento mucho más estrecho o se hace una nueva revisión cerca de las 20 semanas en un periodo de las 18 hasta las 22, 24 de manera ideal y a partir de ahí ya se establecen nuevamente las características en relación a lo que se haya encontrado en ese bebé. ¿Algún ejemplo, por ejemplo, de algún tipo de problemas del feto que se pudiera detectar a tiempo, que se pudiera hacer algo con el bebé? Bueno, hay muchas cosas ya. Actualmente existen terapias fetales, tanto de medicamentos, hasta llegar a muy pocos bebés que requieren algún tipo de intervención como es la cirugía fetal, pero hay que revisar a 1000 para detectar a unos pocos. Un ejemplo, en los gemelos, por ejemplo, una de las consultas más importantes
es la de las 12 semanas aproximadamente, en donde se va a determinar el tipo de placenta, como si están compartiendo o no algún tipo de circulación, y esos bebés pueden ser beneficiados en una cirugía placentaria. Algunas alteraciones en corazón, actualmente ya se pueden hacer correcciones tubo neural, lo que es espina bífida, algunos problemas de vejiga, pero lo primero es el diagnóstico y a partir de ahí tratar de hacer la individualización de esa patología, de ese problema. Eso es. ¿Enfermedades genéticas se pueden detectar? Enfermedades genéticas, el primer paso es hacer un estudio a las 11-14 semanas y hay varios tipos de detección. Lo más básico es el ultrasonido y podemos pasar a estudios ya sea bioquímicos, de DNA, hasta llegar a la máxima detección que se obtiene obteniendo líquido o placenta de ese bebé, y se pueden diagnosticar algunas situaciones genéticas, por ejemplo el síndrome de Down, que bueno, quizá todo el mundo hayamos visto a una persona con síndrome de Down, pero algunos de ellos tienen tantos problemas que pueden perderse en el transcurso del embarazo o al nacimiento si no tienen una atención adecuada. Hay algunas otras enfermedades genéticas que ya se pueden detectar y caracterizar adecuadamente con los estudios adecuados. Eso es. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa, no se vayan, continuamos. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Continuamos. El tema del día de hoy es el feto como paciente y tenemos invitado al doctor Óscar Pérez Garcevita. Él hizo estudios sobre medicina materno-fetal. Y continuamos, doctor, acerca de los estudios que usted hace para el diagnóstico de que un bebé, un feto en este caso, no tiene algún problema. ¿Cuáles son los estudios que hace, o para detectar alguna enfermedad incluso? ¿Cuáles son los estudios que usted le hace para detectar o diagnosticar este tipo de problemas? Bien, el primer estudio, hay una parte del ultrasonido que es la parte de la vitalidad, la sonoembriología, que es en las primeras 10-11 semanas, y a partir de ahí los estudios fetales avanzados son entre las 11 y 14. Vamos a determinar las características de riesgo para síndrome de Down, para cardiopatía, las malformaciones más evidentes a esas semanas, aunque todavía no se puede ver todo. Vamos a determinar los riesgos para preeclampsia, para restricción de crecimiento. La preeclampsia es una enfermedad que va a aparecer mucho tiempo después, pero se puede hacer una predicción de riesgo. No es exacta, pero es lo mejor que tenemos. Los estudios se pueden complementar. El ultrasonido es lo más básico y también lo que más se conoce de medicina fetal, pero hay algunos estudios de bioquímica que pueden complementar ese tipo de estudio de las 11-14 y pueden aumentar la capacidad de detección. El segundo paso en los estudios generales es el ultrasonido estructural, que es más o menos a las 20 semanas. Vamos a revisar al bebé aproximadamente 100-150 puntos desde la cabeza hasta contarle sus dedos para determinar si el bebé tiene alguna alteración estructural que haya que vigilar. Y el tercer trimestre para evaluar el crecimiento, el líquido, las presiones que se manejan tanto a nivel del bebé como las alteraciones, lo que se puede encontrar en la placenta. Y los estudios especiales que se pueden hacer son el DNA fetal, que es en sangre materna y nos da una capacidad de detección del 99% para situaciones genéticas, y la miocentesis o biopsia de vellosidades coriales, que se pueden hacer a partir de las 11 semanas y la miocentesis a partir de las 15-16, y en donde se pueden detectar alteraciones genéticas, también infecciosas. Se pueden hacer algunos estudios de bioquímica, por ejemplo.
¿Cuáles serían, bueno, ya nos habló de los estudios que se pueden realizar, qué riesgos tienen, por ejemplo, para el feto o para la madre este tipo de estudios? Bueno, el ultrasonido no tiene ningún riesgo, no es radiación como a veces se tiene un poco de miedo, nunca se ha demostrado una alteración que dé el ultrasonido mientras se tenga bajo condiciones controladas. El riesgo principal del ultrasonido es no saber diagnosticar algo, y hay pacientes que tienen muchos estudios de ultrasonido que nunca se llevó a cabo alguna detección. El riesgo para los procedimientos invasivos como es la amniocentesis es un riesgo teórico del 1% de una complicación. Sin embargo, mientras más capacitación y más experiencia se tenga haciéndolo, el riesgo es mínimo. Eso es. Por ejemplo, ahí, ¿qué tan efectivos son ese tipo de estudios? ¿Qué efectividad tienen en diagnósticos? Por ultrasonido podemos alcanzar una detección del 80%, 90% aproximado para detectar. Tiene sus errores, entonces habrá algunas veces que el bebé parece tener una enfermedad y al hacer el estudio avanzado no lo encontramos. El ultrasonido más los bioquímicos alcanza una detección del 95% aproximadamente, el DNA fetal un 99%, y la única prueba que es 100% segura, por ejemplo para síndrome de Down, que es una de las enfermedades más conocidas, que no es la única, es el 100% con los estudios invasivos. En cuanto al costo, para que la gente se dé una idea, o sea, ¿qué tan caro es este tipo de consultas? El ultrasonido es generalmente un poco más caro que lo que se conoce de manera general. Muchas veces se confunden estos estudios con lo que se ve de caritas, de 3D, 4D, el 5D, que es el H del aire. Un costo aproximado de un ultrasonido de medicina fetal ronda los 1,000 hasta los 3,000 pesos. Y la característica que tiene es que tiene un reporte muy detallado de la anatomía fetal. Los demás estudios, bueno, pueden llegar a ser tan caros como 20, 30 mil pesos, de acuerdo a lo que se necesite en cada caso. En cada caso, muy bien. Y acerca de cuáles serían los pasos, vamos a suponer que una madre tiene un problema o no se le ha detectado, o ya le detecta el ginecólogo. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿En qué momento deberían de enviárselo, por ejemplo, a usted para una valoración? Bueno, generalmente el ginecólogo es el encargado de la salud de la mamá en el embarazo y de hacer las revisiones mensuales. Una vez que el ginecólogo determina que debe de pasar con nosotros, que somos un apoyo, como viendo al feto como un paciente, ya sea a las 12 semanas se establecen riesgos, a las 20 semanas y a las 32 semanas aproximadamente. Son los 3 momentos en donde se sugiere hacer un estudio de medicina fetal rutinario. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra segunda pausa y continuamos. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Continuamos. Doctor Oscar Pérez, si ya detectó usted que el feto tiene un problema, ¿qué es lo que debe de hacer el siguiente paso? Usted ya hace un reporte, pero ¿qué más debe de hacer eso? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el ginecólogo para ofrecerle lo mejor al bebé en este caso? Bueno, afortunadamente el 90% de los bebés son sanos y algunos fetos que tendrán problema, bueno, la mayoría son situaciones leves, pero evidentemente pueden ser cada vez más graves.
Cuando se detecta algún riesgo o alguna anormalidad franca, se individualiza el caso. Hay algunas veces que no podremos ofrecerles nada. En algunos casos se puede ofrecer terapia con medicamento dirigido al feto a través de la madre o directamente hacia la cavidad uterina. Y la mayoría de las situaciones requieren una vigilancia un poco más estrecha para establecer el momento del nacimiento, las condiciones de nacimiento. Habrá muy pocos bebés que requieran alguna intervención fetal, pero ya es posible y hay que saberlo, hay que ser muy puntual en eso, hay que hacer un diagnóstico correcto para poder referirlas adecuadamente. Un diagnóstico tardío puede terminar en una enfermedad letal por cuestiones evolutivas. Entonces, cuando tenemos un bebé que tiene una anormalidad, también deberemos de crear el ginecólogo será el que coordine todas esas situaciones. Yo soy parte de ese equipo, en donde tendrá que intervenir un equipo multidisciplinario, el nutriólogo, el genetista, los pediatras, el grupo de pediatría que sea necesario, el pediatra general, el neonatólogo, cirujano fetal o cardiólogo fetal para tener las condiciones adecuadas para el nacimiento. Ya que habló un poco de cirugía fetal, ¿podría orientarnos o decirnos algo sobre la cirugía fetal? ¿En qué casos y que dan buenos resultados en esta situación y dónde se pueden hacer? Bien, bueno, la espina bífida, por ejemplo, es una enfermedad que no es letal, pero que puede cambiar el curso de toda la vida. Y ese tipo de cirugía se tiene que hacer antes de que se dañen las estructuras nerviosas que están expuestas en la columna. Por eso hay que hacer un diagnóstico temprano, antes de las 20 semanas, para poder hacer una referencia. El corazón tiene algunas válvulas que pueden ser susceptibles de tratamiento, ya sea paliativo, correctivo, estando inútero. Y es importante hacerlo también cerca de las 20 semanas o antes, porque después el corazón empieza a tener algunos cambios que ya es imposible revertir. Algunas alteraciones de vejiga que se tienen que diagnosticar desde muy temprano para determinar si es algo letal, que es incompatible con que el bebé pueda seguir vivo, pero hay algunas otras que se pueden corregir de manera adecuada. Y la placenta, que bueno, es una cirugía a nivel placentario, pero que repercute directamente en el bebé. La cirugía actualmente, bueno, el centro más importante lo tenemos muy cerca, es en Querétaro, tanto a nivel privado como a nivel institucional, y ya no es algo que uno se tenga que ir hasta el DF, incluso ya eso aparte ya está descentralizado. También el Instituto Nacional de Perinatología tiene un centro, y bueno, son los dos principales lugares en donde sé que se puede hacer. Muy bien, y para terminar, ¿qué recomendaciones le daría usted a una madre que a lo mejor o se va a embarazar o está pensando en embarazarse, o ya está embarazada? ¿Qué recomendación le daría a usted para que pues tenga un bebé sano, a fin de cuentas? Bueno, lo mejor es prepararse para el embarazo, ¿no? Idealmente, y es algo que estamos un poco en desapego, es hacer una consulta antes del embarazo para saber qué tipo de riesgo se tiene, pero bueno, la mayoría de las pacientes ya llega con un embarazo. Hay que acudir inmediatamente con su ginecólogo, y el ginecólogo ya hará las primeras evaluaciones y nos la enviará. Hay que tener siempre a la mamá con una salud lo más conservada posible, porque es el ambiente en donde va a crecer ese bebé, y hay que tener a la mamá controlada en cuestiones de nutrición, en cuestiones infecciosas, las vitaminas, todas las situaciones esas. Después se va a establecer qué tipo de medicamentos se necesitan en caso de que así sea en primer trimestre, y en segundo trimestre. Bueno, si el bebé se ve sano, generalmente el ginecólogo es el responsable de hacer ese seguimiento. Eso es. Muy bien. Bueno, doctor, para terminar quisiera que si una persona quiere consultarlo, ¿dónde tiene su consultorio, los teléfonos? Bien, estoy ubicado en el Hospital MAC, aquí en Irapuato,
Los teléfonos de contacto son uno de Salamanca y uno de aquí de Irapuato, es el 464-64-70600 y 462-108-5553. Es en el 8º piso, estamos a sus órdenes. Muy bien. Bueno, pues yo quiero darle las gracias al doctor, ya que yo sé que el tiempo de los médicos a veces es muy valioso y que hizo lo posible por venir a platicar de algo que es, yo creo que vale la pena para que todas las personas que se embaracen pues tengan un bebé sano, que ese es a fin de cuentas el objetivo de todo esto. Así que muchas gracias, doctor. Igualmente a ustedes, recuerden que estamos en la página www.notus.com.mx y pues en todas las redes sociales, así que si les gustó, les sugiero que compártanlo para que otra gente también se entere de este tipo de pláticas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor.